estamos en este momento en condiciones de comparar la actualización de la base de datos a través de Business Components versus la actualización de la base de datos vía procedimientos con los comandos que acabamos de estudiar. Como sabemos, el Business Component está fuertemente relacionado con la transacción. Por tanto, realizará controles de integridad referencial, así como de duplicados, y disparará todas las reglas del negocio que estén definidas a nivel de la transacción. Las actualizaciones entonces se realizarán con fuertes restricciones. En cambio, si pensamos en lo que acabamos de estudiar respecto a los procedimientos, el único control de integridad que se realiza automáticamente es el control de duplicados. El control de integridad referencial queda a cargo del programador, lo que no ocurre en las transacciones y por tanto en los Business Components. De esta comparación podemos concluir que los Business Components ofrecen todas las garantías y constituirán la forma de actualización privilegiada. Cabe preguntarse entonces cuándo actualizar utilizando los comandos que acabamos de estudiar vía procedimientos. Y la respuesta es cuando la performance sea un problema. Evidentemente, el realizar los controles que realiza un Business Component disminuye la performance, y más si pensamos que en el caso de los comandos que acabamos de estudiar tenemos la posibilidad de utilizar la cláusula blocking de manera tal de realizar actualizaciones masivas sobre la base de datos, que no harán ninguno de todos los controles ni de integridad referencial ni disparo de reglas del negocio que sí hacen los Business Components. Un ejemplo discutible es el que utilizamos para cambiar el valor del atributo Invoice Pending Flag a false. No había ninguna regla que lo implicara, no involucraba integridad referencial ni duplicados y podía involucrar tal vez millones de registros. Lo hicimos a través de procedimientos con actualización directa a través de un for each asignando valor false al atributo. ¿Cuál hubiese sido la alternativa? Bueno, prender la propiedad Business Component de la transacción invoice y en el procedimiento que programamos, mark invoice as not pending, definir una variable invoice con ese tipo de datos y luego hacer la actualización a través del Business Component. Esto es, en lugar de hacerlo directamente con un for each y la actualización, hacerlo de esta otra manera. Con un for each para acceder a cada factura de las que debemos modificar el valor del atributo Invoice Pending Flag, pero hacerlo a través del Business Component. Es decir, cargamos en la variable Invoice los valores de la factura correspondiente al registro en el que estamos posicionados en este for each y luego modificamos el valor del atributo haciendo un save. Pero esta solución parece ser más ineficiente que la actualización directa utilizando la cláusula blocking, si consideramos que las facturas que deberán actualizarse son millones. Si no es el caso, ahí es donde hay que evaluar qué es lo que conviene más, si utilizar una solución o la otra. Como decíamos, en este caso, el único atributo que estamos actualizando es un atributo que ni es clave foránea, ni involucra una clave candidata, ni tiene ninguna regla asociada. Por tanto, respecto a los controles que se hacen, en principio no habrá ninguna diferencia entre actualizar a través del Business Component y actualizar directamente a través de un comando de asignación dentro del for each. Sin embargo, pensemos que en el futuro la transacción invoice puede agregar nuevas reglas, alguna de ellas involucrando el atributo Invoice Pending Flag. Por tanto, anticipándonos a los cambios que puedan ocurrir en el futuro con esta transacción, es más preventivo utilizar la solución a través del Business Component, que nos asegura que toda regla que se incluya en la transacción invoice va a ser contemplada y considerada cuando se actualice la base de datos a través del Business Component en cualquier otro objeto, incluyendo este. Sin embargo, si la cantidad de registros a actualizar, es decir, la cantidad de registros recuperados dentro de este for each, es muy grande, pensemos en millones, entonces la posibilidad que nos da incluso la cláusula blocking
hace que la performance sea un valor diferencial en un caso y en el otro. Esos son los casos donde nos convendrá utilizar esta solución y no esta otra. En caso contrario, siempre la mejor opción será aquella que utiliza el Business Component. Con esto terminamos el capítulo correspondiente a actualización de la base de datos y seguimos con el próximo capítulo.